Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nevar y este es tu canal Resolviendo Aprendo en Casa. Y hoy te traigo el día 4 de la semana 3 del curso de matemáticas del tercer año de secundaria. Y sin más que decir, iniciamos. Problema 1. Dadas las masas corporales de 10 niños. Aquí tenemos una serie de datos. Se nos pide cuál o cuáles de las afirmaciones siguientes son verdaderas. 1. La moda de la distribución es 43 kilogramos. 2. El promedio es menor que 43 kilogramos. Y 3. La mediana coincide con la moda. Entonces, muchachos, para saber si estas afirmaciones son verdaderas o falsas, lo que debemos hacer es hallar cada característica, como la moda, promedio y mediana. Entonces, para comenzar a calcular, yo te recomiendo que ordenes estos datos de forma creciente o decreciente. Entonces yo lo ordeno así: 38, 39, 40, 41, 42, 43, nuevamente 43, 45, 46 y 48. Entonces procedemos a hallar la moda. ¿Y qué es la moda, muchachos? Es el valor que se repite más veces. Y observando este grupo de 10 datos, ¿cuál es el valor que más veces se repite? Sí, tenemos el 43. Entonces, ¿qué decimos? Que la moda es 43. Ahora hallamos el promedio. Muchachos, no olviden que el promedio se calcula como suma de elementos sobre número de elementos. En este caso vamos a sumar 10 elementos y por ello lo vamos a dividir entre 10. Entonces el promedio será igual a esta suma sobre 10, lo que resulta igual a 425 entre 10, que es igual a 42.5. Entonces vamos a ver el enunciado 2. Nos dice el promedio es menor que 43 kilogramos. Entonces sabemos que 42.5 es menor que 43. Entonces decimos el promedio, que es 42.5, es menor que 43. Ahora, muchachos, hallamos la mediana. Y como su nombre mismo dice, tiene que ver con el dato del medio, o sea, con el dato central. Y en este caso, como tenemos un grupo par de datos, el medio se considera a dos números. Cuando es impar, solo es un número. Pero recalco, como aquí tenemos un número par, serán dos números. Entonces la mediana será igual a la semisuma de estos dos valores centrales. Entonces la mediana es 42 más 43 sobre 2, lo que resulta igual a 42.5. Entonces ahora volvemos al enunciado 3 y lo leemos. La mediana coincide con la moda es 43 y la mediana es 42.5. Entonces decimos, la mediana es diferente de la moda, por lo cual podemos decir que los enunciados que son verdaderos son solamente 1 y 2, por lo cual la respuesta sería la clave C. 2. El gráfico representa los puntajes obtenidos por 15 niñas y niños en una prueba. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos? 1. La mediana es 5. 2. La moda es 5. Y 3. La media aritmética o promedio es aproximadamente 4.73. Entonces, muchachos, de igual manera como el ejercicio anterior, debemos de hallar sí o sí estas características o parámetros. Pero para esta ocasión yo los voy a agrupar en una tabla, donde la primera columna estará representada por el puntaje, el cual se va a representar por X sub I. La segunda columna será la frecuencia, el cual es F sub I y representa a la cantidad de niños y niñas. La tercera será la frecuencia acumulada y la cuarta será el X sub I por F sub I. Entonces, muchachos, iniciamos a llenar.
el X sub Y son los valores del eje horizontal. En otras palabras, el puntaje. ¿Y qué puntajes tenemos? Tenemos 1, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces estos datos los escribimos acá. 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora las frecuencias. Vemos que el puntaje 1 se repite una vez. Ahora, ¿cuántas veces se repite el puntaje 3? Simplemente miramos la gráfica y hasta dónde llega. Llega hasta 2. Entonces esa es su frecuencia. De igual manera, observamos el puntaje 4 y vemos hasta dónde llega. Si llega hasta 3 niños. Entonces ponemos 3. Su frecuencia es 3. Para el puntaje 5 decimos que su frecuencia o las veces que se repite es 4. De igual manera, para el puntaje 6 se repite 3 veces y para el 7 se repite 2 veces. Aquí está. Ahora hallamos la frecuencia acumulada, que no es más que sumar las frecuencias absolutas. Y para el primero siempre se copia. Para llenar este segundo casillero de la frecuencia acumulada, simplemente sumamos estos dos números. Y tenemos que 1 más 2 es 3. Para el tercer casillero sumamos ya también estos 3 valores. Lo que resulta 6. Para el cuarto casillero sumamos estos 4 valores. Lo que resulta 10. Y así vamos llenando. Y ahora lo único que nos falta es multiplicar el X sub Y por F sub Y. ¿Pero cuál es el X sub Y? La primera columna. Y el F sub Y la segunda. O sea, simplemente tenemos que multiplicar la primera columna por la segunda columna. Entonces decimos que 1 por 1 me resulta 1. 3 por 2 me resulta 6. 4 por 3 me resulta 12. 5 por 4 me resulta 20. 6 por 3 me resulta 18 y 7 por 2 me resulta 14. Entonces, muchachos, ahora yo voy a proceder a sumar estas cantidades. Y la suma de todo eso me sale 71. Y también voy a sumar todas las frecuencias, lo que me resulta 15. Y si recuerdas lo que hemos hecho anteriormente, la suma de las frecuencias que nos da, sí, nos da el valor de n. Entonces, muchachos, ahora hallamos la mediana. ¿Qué habíamos dicho? Que la mediana es el valor central, es el dato del medio. Entonces, si aquí tenemos 15 datos, ¿cuál es el valor del medio? Entonces decimos que la mediana, si hay, perdón chicos, aquí es 15 notas, la mediana será la nota que esté en el lugar 8, ¿verdad? Perdón, es un error de tipeo. Aquí sería 8. Tenemos 7 hacia la izquierda, 7 hacia la derecha y el término central sería el elemento o dato número 8. Y observando la tabla, ¿dónde está el dato número 8? Si te fijas, aquí está, hasta aquí estamos en el dato 6. El datos 7, 8, 9 y 10 son el puntaje 5. Quiero que me entiendas eso. Por ejemplo, ¿dónde está el puntaje 2? El puntaje 2 está por acá. El puntaje 2 será, por ejemplo, 3. Entonces, volviendo, decimos que la mediana, ¿cuánto es? Aquí en este intervalo está la mediana. Y decimos que la mediana es igual a 5. Entonces, sabemos que la primera o el primer enunciado es verdadero. Ahora hallamos la moda. Muchachos, ¿qué dijimos de la moda? Es el elemento que más veces se repite. Y en esta tabla lo podemos hallar fácilmente simplemente mirando la frecuencia, porque sabemos que la frecuencia es el número que se repite un dato. ¿Y el mayor cuál es? Aquí tenemos 4.
¿Y a quién corresponde? Sí, nuevamente a 5. Entonces decimos que la moda es igual a 5. Por consiguiente, el enunciado 2 es verdadero. Y por último tenemos la media. Pero ¿recuerdas cómo hemos visto que se calcula la media? Sí, con esta formulita. Pero si te das cuenta, esta sumatoria de f sub i por x sub i ya la tenemos acá y es 71. Además sabemos que n es igual a 15. Entonces solamente reemplazamos, por lo que la media será igual a 71 entre 15, lo que nos da 4.73. Entonces decimos la media aritmética o promedio es aproximadamente 4.73, verdadero, por lo que todas las afirmaciones son verdaderas. Y la respuesta sería la clave D. 3. Determina la media de las horas de manejo de las dos empresas y señala la afirmación correcta con respecto a dicha medida de centralización. Aquí tenemos una serie de enunciados, muchachos, donde dice que A es igual a B, A es menor que B y por último A es mayor que B. Entonces, para saber cuál es verdadera, simplemente o no nos queda más que otra que hallar la media. Entonces, muchachos, aquí tenemos la fórmula de cómo se calcula la media. Y como ves, tenemos nuevamente el f sub i por x sub i. Entonces, organizamos nuestro cuadro. Aquí tenemos los datos, donde ya tenemos el límite inferior y el límite superior establecidos. Además, se nos presenta el número de conductores. Y no olvides que esto representa la frecuencia, o sea, este f sub i. Entonces, muchachos, nuestra tablita será esta. Y en la primera casilla, o en la primera columna, tendremos las horas. En la segunda tendremos el x sub i o marca de clase. En la tercera tendremos el f sub i, que es la frecuencia y que representa el número de conductores. Y por último tendremos el x sub i por f sub i. Entonces, muchachos, iniciamos a llenar. En horas ya tenemos aquí los límites establecidos. Y simplemente los copiamos. No olvides que al valor de la izquierda se le llama límite inferior y al de la derecha límite superior. Entonces, ahora llamamos la marca de clase. ¿Y cómo hemos dicho que se halla la marca de clase? Con esta formulita, la semisuma de los límites. Entonces, para el primero será 110 más 120 entre 2, lo que nos da 115. Para el segundo, de igual forma, será 120 más 130 entre 2, lo que nos da 125. Y así, muchachos, hallamos el x sub i. Entonces, ahora llenamos la columna del f sub i. ¿Y qué hemos dicho hasta el cansancio? Frecuencia, muchachos, frecuencia. O sea, la cantidad de veces que se repite un dato. En este caso, es el número de conductores. Y simplemente copiamos esto. Para el intervalo desde 110 hasta 120 le corresponde 20. Para el segundo intervalo le corresponde 30. Y así llenamos de manera sencilla. Y por último, simplemente nos queda multiplicar la segunda columna por la tercera. Entonces diremos que 115 por 20 nos da 2300. La casilla de abajo, 125 por 30 nos da 3750. La tercera casilla será 135 por 20. Y la última será 145 por 10. Entonces, muchachos, como ves, aquí tengo el x sub i por f sub i. Y aquí también. Pero aquí dice sumatoria. Entonces, yo simplemente sumo todos estos valores. Lo que me resulta 10.200. Y esa es la sumatoria de f sub i por x sub i. De igual manera, puedo sumar todas las frecuencias.
y me da 80. Y como ya hemos dicho antes, eso representa el número de elementos. Entonces ahora yo ya puedo calcular la media con esta fórmula. Entonces diré que la media, primero llenamos ya también el cuadro para la empresa B. Y como ya habíamos dicho, en el primero va horas, en el segundo la marca de clase, en el tercero la frecuencia y en el cuarto el producto de la marca por la frecuencia. Entonces iniciamos a llenar los límites y simplemente copiamos de esta tabla. Hallamos la marca de clase con esta fórmula. 105 más 115 entre 2 nos da 110. 115 más 125 entre 2 nos da 120. Y así seguimos llenando. Chicos, y como verás, a veces no es necesario estar hallando estas semisumas. Basta con que halles la primera y le sumas la variación entre los límites. Por ejemplo, si te fijas aquí la variación es 10. Aquí es 10, 10, 10. Entonces puedes hallar simplemente la primera y le sumas 10. Le sumas 10 y le sumas 10. Y como ves, te da lo mismo. No es necesario que estés hallando uno por uno. Hallas el primero y le sumas nomás. Entonces la frecuencia, aquí tenemos la frecuencia y copiamos estos datos. 30, 50, 30 y 10. Y chicos, ahora solamente multiplicamos la columna 2 por la columna 3. Súper sencillo, no hay mucho que pensar aquí. Es simplemente llenar columnas. Ahí tenemos el producto. Y nuevamente sumamos estos valores del x sub y por f sub y. Lo que nos resulta 14.600. Y tú ya sabes que esto representa la sumatoria o el numerador de esta ecuación. Nuevamente sumamos las frecuencias y hallamos el número de elementos o de datos para la empresa B. Ahora sí, muchachos, calculamos la media para la empresa A. Entonces la media sería sumatoria de f sub i por x sub i, que es igual a 10.200 entre n, que es 80. Aquí está, con colorcitos para que sepas de dónde viene. Y haciendo esa división me resulta que la media es 127.50. Y ahora hacemos lo mismo para la empresa B. La media será la sumatoria entre n. Y nuevamente lo tienes en colorcitos para que no te equivoques, para que sepas de dónde sale. Y esta división me da 121.67. Entonces, muchachos, comparando estos dos valores de la media, podemos ver que la media de la empresa A es mayor que la media de la empresa B. Por lo tanto, la respuesta sería la C. 4. Elabora histogramas para representar las horas de manejo de los conductores de cada empresa de transporte interprovincial. Entonces, muchachos, aquí voy a tratar de enseñarte cómo graficar. Ahí tenemos los datos y primero lo primero, tener nuestro plano cartesiano. En este plano te recomiendo que siempre inicies un poquito menos que el límite inferior inicial. Y también que en tu eje X vayas desde 0 hasta, digamos, un poco más del valor máximo. En este caso el valor máximo es 30 y yo me estoy yendo hasta 50. En esto, para seleccionar los límites de los ejes, siempre hay que tener un poco de sentido común. No voy a iniciar yo aquí en 0 sabiendo que aquí inicia en 110, ¿verdad? Entonces ahora ya que tenemos nuestros ejes, iniciamos a ubicar nuestros rangos. Por ejemplo, tenemos el primero desde 110 hasta 120 y lo ubicamos en nuestra tablita. Aquí está 110, 120. Entonces pintamos eso y nos dice que eso llega hasta 20. Entonces lo subimos hasta 20. De ahí podemos sombrear esa área.
Y ahí tenemos nuestro primero. Para el segundo hacemos lo mismo. Ubicamos el rango de 120 a 130 que está aquí. Y nos dice que llega hasta 30 o que tiene una altura de 30. Llegamos hasta ahí y ahora simplemente lo pintamos. Y así hacemos para todos los intervalos. No olviden, muchachos, que en este caso el eje vertical representa la frecuencia. Ubicamos nuestro último rango, que es de 140 hasta 150. Subimos 10, o sea, dice que la frecuencia es 10. Y ahora sí, lo pintamos. Y ahí tenemos nuestro gráfico para la empresa A. De igual manera puedes hacerlo para la empresa B. Yo ya lo he hecho y espero que el video no se haga tan largo. Y ese sería para la empresa B. Entonces, muchachos, de esta manera hemos terminado el día 4 de la semana 13. No olvides suscribirte, que cada semana intentaré subir los videos correspondientes. Sin más que decir, me despido y hasta luego.